días, mis queridos hermanos y amigos. El Señor les bendiga muy, muy ricamente. Hoy estoy probando una nueva cámara que me han regalado y espero que tanto la imagen como el sonido esté llegando perfectamente a vuestros hogares. Hemos estado meditando la semana pasada acerca de una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, aquel joven pastor que dejó al frente de la congregación en la ciudad de Éfeso. Y no fue nada fácil, repito, no fue nada fácil para Timoteo ocupar el lugar del apóstol Pablo, enfrentarse a muchos problemas, tanto dentro como fuera de la iglesia, pero sobre todo en las dos cartas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le da muchísimos consejos doctrinales, consejos prácticos, le da también una lista muy extensa y profunda acerca de los requisitos que tenían que tener los diáconos para poder servir efectivamente en la obra. Les dice también cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los ancianos si realmente quieren ser eficaces en el ministerio. Le da una lista de requisitos que tenían que tener algunas viudas para poder ser incluidas en la lista de la iglesia y de esa manera ser atendidas por la misma. En fin, las dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo fueron realmente, sin lugar a dudas, para Timoteo una ayuda tremenda, porque, como dije la semana pasada, era la primera vez que Timoteo se enfrentaba al pastorado él solo. Había estado siempre bajo la cobertura, había estado siempre bajo la tutela del apóstol Pablo, pero ahora le tocaba a él solo enfrentarse a la realidad de pastorear una inmensa iglesia como era la iglesia de Éfeso. Ahora bien, el apóstol Pablo, aparte de las enseñanzas, de las doctrinas, de los consejos personales que le envía, en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 3, le dice algo muy, muy interesante. Y voy a leerlo. Estoy en 2 de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 1. Y la palabra del Señor dice así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Me llama mucho la atención que dentro de todos los consejos y todas las palabras doctrinales y prácticas que el apóstol Pablo le envía a Timoteo, hay una sesión, hay un apartado en el que llama la atención de Timoteo sobre lo que va a ocurrir en los postreros días, es decir, en los últimos tiempos. Hay que ser totalmente ciego y sordo para no ver, para no darse cuenta de que ya esos postreros días, esos tiempos finales, ya han llegado, queridos hermanos. Lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, nunca, jamás ninguna generación de creyentes lo había vivido. Nunca ninguna generación de hermanos nuestros en la fe lo había experimentado. Lógicamente siempre ha habido maldad de todo tipo, pero la maldad que hay en nuestros tiempos, sin lugar a dudas, es única. Y todo esto nos tiene que abrir los ojos. Tenemos que estar muy atentos, como dice la Biblia en varias ocasiones en el famoso libro del Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Estamos rodeados de maldad, estamos rodeados de gente rebelde y desobediente a Dios. La palabra del Señor no tiene ningún valor para la mayoría de los dirigentes, tanto políticos como incluso religiosos. Nos encontramos muchas veces solos en medio de una enorme masa de personas que no quieren saber nada de Dios, de personas que se burlan de Dios y desafían a Dios con sus actos, con sus palabras, con sus acciones. Se habla muchísimo en los últimos días y semanas y meses acerca del famoso nuevo orden mundial, que por cierto ya ha comenzado ese nuevo orden mundial,
Nunca tantos miles y miles, millones de seres humanos han estado confinados en sus hogares. Cosas muy extrañas están sucediendo, cosas muy raras que nunca en toda la historia de la humanidad habían sucedido. Hermanos que llevan muchísimos meses confinados en sus hogares sin poder ir a trabajar, millones de estudiantes que no pueden terminar sus carreras universitarias ni ir a las escuelas a estudiar. La economía está siendo sacudida de una forma tremenda, la política está cambiando, la forma de trabajar de millones de personas también. Es decir, están ocurriendo cosas muy, muy extrañas. Bíblicamente podríamos utilizar la frase, y no creo que me equivoque al utilizarla, que esto es el principio de dolores. Ya hemos comenzado la cuenta regresiva, ya no hay marcha atrás. Lo que durante tantos años hemos leído y hemos compartido desde los púlpitos acerca del anticristo, de la marca de la bestia, de la gran tribulación, de las copas, etcétera, etcétera, todo eso, queridos hermanos, está a la vuelta de la esquina. Yo tengo el sentir, y estoy seguro de que muchos de ustedes que me escuchan y me ven en esta mañana también lo tienen, que Cristo viene muy pronto. Y lamentablemente se predica muy poco acerca de los acontecimientos finales. La Iglesia, no digo generalmente, pero en un amplio porcentaje, ha perdido mucho tiempo en divisiones internas, en discusiones absurdas, en cosas que no edifican. Se ha estado predicando un evangelio totalmente contrario al verdadero evangelio que nos enseñó el Señor Jesucristo y que posteriormente los apóstoles compartieron por todo el mundo en su época. Por lo tanto, tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver al origen y darnos cuenta de que nosotros somos la generación, sin lugar a dudas, más cerca del retorno de Cristo que ninguna otra generación. Ya sé que siempre ha habido una expectativa, o muchas veces ha habido una expectativa, por parte de ese remanente fiel que el Señor ha mantenido a lo largo de estos últimos 2000 años. Ya sé incluso que en el primer siglo se esperaba que Cristo volviera otra vez, pero la realidad es que no vino. No vino ni en el primer siglo, ni en el segundo, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni hace 40 años, sino que ahora estamos más cerca que nunca del cumplimiento de muchas profecías que han estado dormidas durante mucho tiempo, pero que están a punto de cumplirse delante de nuestras narices. Por eso no hay tiempo que perder. Hay toda una organización mundial de maldad que intenta tapar la boca de millones de cristianos, que intenta impedir por todos los medios que el Evangelio se predique, intentando desde las escuelas, desde temprana edad, que los niños sean adoctrinados según sus doctrinas diabólicas y perversas. Y ahora más que nunca, padres que tenéis hijos en edad escolar, la responsabilidad que ustedes tienen de educar a vuestros hijos, de enseñarles los principios bíblicos, de enseñarles a vuestros hijos en la casa, puesto que en el colegio en la mayoría no lo van a recibir ni escuchar. La responsabilidad de enseñarle lo que dice la palabra de Dios a vuestros hijos es enorme, es tremenda, porque se intenta manipular casi diríamos que desde la cuna a los niños, para que ya crezcan aceptando una serie de perversiones y una serie de cosas que no son bíblicas y que nunca jamás nosotros vamos a bajar la guardia permitiendo que estas enseñanzas, que estas influencias perversas manipulen y moldeen la vida de nuestros hijos, de nuestros pequeños. Por eso ya digo, la responsabilidad es enorme. Las maestras de escuela dominical, todas ellas, maestras, maestros de escuela dominical, enseñar la palabra a los niños. Sí, es muy importante que jueguen, que se diviertan, que lo pasen bien, pero sobre todo que aprendan la palabra de Dios, que aprendan a vivir una vida de santidad y de orden, porque ahora son niños, mañana serán adolescentes, después serán jóvenes y el día de mañana, no mucho tiempo después, serán hombres y mujeres. Y la base no ha sido bien puesta, lamentablemente después tendremos una sociedad, pues, en fin, ya se imaginan ustedes. Por eso es tiempo de doblar la guardia. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de utilizar la palabra del Señor como base y fundamento de nuestra fe. Que en nuestro hogar no falle nunca, no falte nunca la palabra. Entre los esposos, los hijos, los padres. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para entender que hay una mano negra. Sí, hay mentes con dinero, con capacidad, con mucha influencia
en la economía y en la política, que están tratando de transformar el mundo, pero no para bien, sino para mal. Y ahí entramos en juego tú y yo. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que brillar más que nunca. Así es que, amados hermanos, no perdamos más el tiempo. Los tiempos finales, dice el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Señor, Dios, a través de la pluma de Pablo, serán tiempos peligrosos. Y ya estamos en esos tiempos peligrosos. Tiempos de rebeldía, tiempos de desobediencia, tiempos de ingratitud, tiempos en los cuales Dios, sinceramente, no quieren recurrir a Él absolutamente para nada. Por lo tanto, vamos a orar en esta mañana, mis queridos hermanos, que Dios nos guarde, abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos para estar atentos a los movimientos que Dios quiere hacer. Estemos atentos, orando, clamando al Señor para que este planeta Tierra caiga de rodillas ante la soberanía de Dios, ante el gobierno de Dios, y podamos rescatar a millones, millones y millones de almas antes de que venga lo que tiene que venir, antes de que retorne el Señor. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Si te has apartado de los caminos del Señor, ven a Él, reconcíliate ahora mismo con el Señor, ora, pídele perdón ahí donde estás. Si has dejado el ministerio, vuelve a Él, vuelve a tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, y vuelve otra vez a ponerte en la brecha, en primera línea, sirviendo al Señor. Vamos a cubrirnos las espaldas, vamos a ayudarnos los unos a los otros, y que el Señor nos guarde y nos proteja y nos use para que en estos tiempos difíciles y peligrosos, tiempos finales en los que estamos viviendo tú y yo, podamos brillar más que nunca y marcar una diferencia y no pasar desapercibidos. Oremos por esta tierra, oremos por esta humanidad y clamemos al Señor para que su iglesia sea avivada en estos tiempos. Vamos a orar ahora mismo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias porque tú oyes el clamor de tu pueblo. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, en el nombre de Jesús oramos por las naciones de la tierra, por sus líderes, por sus dirigentes. Sobre todo, oro por tu amada iglesia, que tú la bendigas, que tú la uses, que tú la avives, Señor, y que podamos en esta hora de la historia brillar más que nunca, marcar una diferencia y ver cómo tu palabra se predica y tu evangelio corre por todas las naciones. Señor, en el nombre de Jesús, aviva tu obra en medio de los tiempos y da a conocer tu obra maravillosa, tu victoria en la cruz, resucitando al tercer día, y que en el nombre de Jesús las oraciones de tus hijos lleguen a tu trono de gracia más que nunca. Ponemos nuestra vida en tus manos y pido una bendición grande para todas las familias, Señor, que te aman, que te adoran, y danos la oportunidad y el privilegio de poder llevar a miles, a millones de personas a los pies de Cristo. Ponemos nuestra vida a tu servicio y dedicamos este día a ti, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que ahora haya podido llegar la oración, que el Señor les bendiga, sigamos orando, cubriéndonos las espaldas los unos a los otros, y que el Señor nos guarde y nos use. Bendiciones para todos mis queridos hermanos en este día. Dios les bendiga.